a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1, el verso 3, y vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana te damos gracias por todas las bendiciones que tú has dado a nosotros. Ahora vamos a entrar a la meditación de tu palabra y te pedimos que seas tú hablando, alumbrando por medio de tu Santo Espíritu a nuestros corazones, y que esta palabra sea para nosotros como aquella lámpara a nuestros pies, como aquella lumbrera a nuestro camino. Edifica nuestras vidas, edifica nuestras familias a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como decía, desde algunas semanas atrás estamos estudiando la perfecta ley de Jehová. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma. La Biblia es el único libro sobre los demás libros. Hay muchos libros que la gente los considera como libros de sabiduría. Para muchos los libros como el Corán o los escritos de ciertas deidades, etc. En ellos dice que ellos encuentran sabiduría. Pero el único libro que ha probado que realmente transforma vidas es las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos llevan a Cristo. La ley nos salva, pero la ley nos recuerda que somos, como decíamos ayer, somos culpables. Tenemos un sustituto, pero por la gracia de Cristo, si estamos unidos a Cristo, estamos unidos con Cristo, hemos sido declarados justos, hemos sido declarados justificados. Y por eso es importante que el cristiano medite en la ley de Jehová. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó con los escarnecedores, que no estuvo con los burladores, pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero a veces, ¿qué pasa con el creyente? Dice, bueno, a mí me gusta leer los salmos, o me gusta leer los evangelios, pero ¿para qué voy a leer este libro? Por ejemplo, cuando uno llega a Crónicas, uno se encuentra con una serie de nombres, y uno dice, y Adán engendró a tal, y engendró este, ¿y para qué eso me sirve saber que Matusalén engendró a este, y que este engendró a aquel? Pues la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo fue útil para los días de los judíos como un registro de sus familias, y lo es hoy, porque ¿qué es lo que Dios nos muestra a través de las genealogías? Que Dios preservó a una nación y preservó la identidad de esa nación. Hoy asimismo usted y yo tenemos que preservar nuestra identidad en Cristo. ¿A quién tenemos que asemejarnos? Muchos quienes dicen, yo quiero ser como tal artista, como tal deportista. Pero todos ellos son fallos. Pero cuando usted y yo nos identificamos con Cristo, somos imitadores de Cristo, entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cómo usted va a conocer a Cristo? Es cuando usted escudriña las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio. Y como le decía, muchos rehúsan a ciertos libros de la Biblia. Y cuando llegan a libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abdías, muchos ni saben dónde está Abdías. Muchos dicen Abdías y se van a Génesis. Muchos les dicen, vamos a leer la primer carta de Timoteo, y están por Reyes. No, debemos conocer las Escrituras. Es bueno que usted tenga la Biblia en el celular, no digo que es malo, pero aprenda, mientras todavía tenemos el papel, a hacer uso de las Sagradas Escrituras como un libro.
Un libro del que no nos avergonzamos de portar, porque Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Muchos cuando llegan a los profetas dicen, no, ahí me detengo, porque en los libros de los profetas yo encuentro juicios, encuentro la ira de Dios. Uy, Apocalipsis ni me nombre, porque ahí aparece la bestia, el falso profeta. Y no se dan cuenta que el libro en sí no trata de eso. Presenta esos personajes, porque es la revelación de Dios. Pero quiero que brevemente veamos a los profetas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos dos grupos de profetas. ¿Cuáles son estos dos grupos de profetas? Por un lado tenemos los profetas conocidos como mayores y los otros conocidos como los profetas menores. Ahora, ¿por qué este nombre mayores y menores? No significa que los unos o el mensaje de los unos es más importante. Y tenga mucho cuidado, porque a veces pensamos que lo que está en los evangelios es más importante que lo que está en los libros de la ley. No, recuérdese que la ley y los profetas nos señalan a Cristo. La ley y los evangelios se unen y nos hablan de que el mundo necesita un Salvador. Recuérdese que en la ley estaba el Cordero, que era presentado como sacrificio. Hoy Jesús vino como Cordero, el Cordero que Dios que quita el pecado del mundo. Pero como volví a decir, tenemos dos grupos de profetas en el Antiguo Testamento, los profetas mayores y menores. Ahora, ¿por qué se los llama mayores? Mayormente es por el contenido de sus libros o por la duración de su ministerio. Por ejemplo, el profeta Isaías. Por ejemplo, vayamos a Isaías, porque hoy día vamos a brevemente a ver a los diferentes profetas. Vamos a hacer una ojeada. Mire lo que dice Isaías 1:1 para que usted se dé cuenta por qué estos eran los llamados o denominados profetas mayores. Si alguien puede leer Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Jerusalén y Judá, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Mire, el ministerio de Isaías fue durante el reinado de Usías. Usías reinó casi 50 años. Ahora, no significa que todos estos 50 años profetizó Isaías. Él tal vez fue en los últimos años de este rey que comenzó a aparecer. Pero mire, durante el reinado de Usías, luego viene el hijo que se llamó Jotam. Jotam reinó 16 años, si no estoy mal. Después de Jotam vino Acaz, otro rey. Y por último vino el profeta Ezequías. Pero muchos dicen que Isaías fue muerto por el hijo de Ezequías, un rey malvado llamado Manasés. Bueno, mire, el ministerio, podríamos decir que tal vez duró más de 30, 40, tal vez unos 50 años. Y por eso es que profetas como estos son llamados mayores. Y tenemos otros profetas. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, no vamos a encontrar tantos libros proféticos. Encontramos uno solo. El que tuvimos la lectura, que decía Apocalipsis 1:3, que fue el versículo donde empezamos, vuelvo a leer, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Quiero decirle que toda la Biblia, mire, de principio a fin, la Biblia es profecía. Y ya mismo vamos a explicar por qué toda la Biblia es profecía. Tenemos unos libros que los conocemos como proféticos, pero mire lo que dice este versículo, y esto guárdeselo como una promesa: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y especialmente el libro de Apocalipsis. Entonces no le corra al libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el que lo lee es bienaventurado, que significa doblemente bendecido. Bienaventurado el que lee y los que oyen, pero mire lo que dice: y los que guardan, los que aplican, los que ponen por obra. Cuando usted llega al capítulo 2 y el capítulo 3, ¿sabe lo que dice Apocalipsis 2 y 3? Al que venciere, yo le daré. Y ahí usted encuentra 7 promesas para los que vencen. Dios quiere que usted y yo seamos más que vencedores. Pero ¿por qué es importante leer las profecías? Porque las profecías despiertan
y trazan esperanza. Ese es el mensaje en esta mañana. Las profecías despiertan y trazan enseñanza. Volviendo al Antiguo Testamento, tenemos profetas mayores, profetas menores. Vamos brevemente a desglosarlos. Pero primeramente entendamos lo que es profecía. La palabra profecía, que en el griego es profeteia, es una palabra que significa proclamador. Mire, la palabra profeteia significa descripción, una proclamación, una descripción anticipada de la voluntad de Dios, ya sea con referencia al presente. Puede ser con referencia al pasado y con referencia al futuro. A veces pensamos que una profecía solamente tiene que ver con eventos futuros. No, una profecía es una revelación, en otra palabra, de Dios, una descripción de Dios, algo que Dios nos muestra de su voluntad con respecto al presente, al pasado y al futuro. Mire, vuelvo a leer lo que dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, presente. Los que oyen, futuro. Y los que guardan, vuelve al presente. Aunque ese es un presente progresivo, es decir, un presente que se mantiene, un presente a futuro, es decir, no solamente yo oigo hoy, sino que oigo mañana y oigo pasado mañana y sigo oyendo cada día. Pero mire, ahora los profetas, la palabra profeta significa un proclamador, un intérprete de la revelación divina. Mire, en hebreo había una palabra que era la palabra usualmente para describir a un profeta, que es la palabra navi, que declara a aquel que presenta un mensaje de parte de Dios. Por eso es que cuando usted lea a los profetas, usted va a encontrar palabras como estas: vino palabra de Jehová, visión de parte de Jehová, y dijo Jehová. ¿Por qué? Porque los profetas no estaban hablando por voluntad propia, ellos estaban transmitiendo el mensaje de Dios. Volvamos a Apocalipsis y mire lo que nos dice Apocalipsis 1:19. Si alguien puede leer en Apocalipsis 1:19 mientras yo voy al libro de Génesis. Mire, las que has visto, presente, las que son futuro y las que han de ser después de estas. Mire, este después de estas está retrocediéndonos al pasado. Nosotros estamos siguiendo el libro de Apocalipsis, que fue escrito hace casi 1900 años atrás. Es un libro del pasado, pero que tiene relevancia para el presente y va a tener relevancia para los días futuros. Por eso es que la palabra de Dios es útil para toda temporada, presente, pasado, futuro. Pero quiero leer lo que dice Génesis capítulo 20, el verso 7. Dice así: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Abraham era un profeta. Mire, Abraham era un profeta. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba. Dice que él oraría por aquel hombre y viviría. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Mire, entonces es importante que entendamos a los profetas y la profecía. La Biblia registra que Dios habló muchas veces. Eso lo dice en Hebreos. Yo voy a leer lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 1:1. Mire, Hebreos capítulo 1:1 dice así de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, ¿cómo ha ido hablando? Por los profetas. Ahora surge la pregunta: ¿hoy existen profetas? Sí. Pero los profetas de hoy no es que van a revelar nueva revelación doctrinal, no. Los profetas, porque la Biblia dice, y él mismo, hablando de Jesús, instituyó a unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros apóstoles o misioneros, como también se le podría decir, y a otros profetas, ¿a fin de qué? De perfeccionar a la iglesia.
La iglesia somos usted y somos nosotros. Somos cada uno de los que estamos aquí. Son los hermanos de la iglesia Hogar Cristiano, son los hermanos de la iglesia de Guayaquil Alianza, son los hermanos de la iglesia allá en Cuenca de la Asamblea de Dios. Son la iglesia a nivel mundial. ¿Y cuándo la iglesia va a terminar de ser perfeccionada? Cuando el Señor venga por su iglesia. Ahí, el que empezó en nosotros la buena obra, la va a completar, la va a perfeccionar. Pero hasta ese día, esos 5 ministerios, aunque hay muchos dentro de la iglesia cristiana que no lo ven así, pero nosotros lo vemos de esta manera. Esos 5 ministerios se tienen que mantener vigentes, porque el que los instituyó no fue ni Pedro ni Pablo, sino fue el Señor Jesucristo. Y hasta que Él regrese, esos 5 ministerios se deben permanecer vigentes. Y es para la perfección. Ahora tenga cuidado, porque hay muchos falsos profetas. Y por eso es importante que usted conozca qué es un profeta. ¿Cuál era el mensaje del profeta? El profeta no decía: ay, hermano, Dios te va a bendecir, te va a dar casa, carro. El hermano estaba en pecado, ¿qué Dios le va a bendecir? Venía con un mensaje duro: arrepiéntase, Israel, arrepiéntete, rey. Por eso es importante que nosotros conozcamos los profetas mayores, Isaías y Jeremías. ¿Qué trataron mayormente? Isaías y Jeremías, se puede decir que, aunque no se trataron en el mismo tiempo, pero su mensaje es muy similar. ¿Por qué? Porque ellos presentan un mensaje para Judá. El reino de Judá estaba comenzando a decaer, a caer en corrupción, a caer en pecado. Entonces el mensaje era este: Israel, vuélvete a Dios, porque Dios es amplio en perdonar. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, lo dijo Isaías en el capítulo 1. Si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Pero Isaías también nos habló acerca del Mesías. Dice en Isaías, en el capítulo 5, mire lo que dice Isaías 5, verso 13. Aquí vamos a ver una profecía sobre el cautiverio que iba a venir sobre Israel si no se arrepentía. 5:13 dice así: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Por eso es importante que usted conozca, porque si no vamos a caer presa de nuestros propios errores. Pero mire, vamos al capítulo 7 de Isaías, y ahí tenemos un hermoso pasaje que a veces solamente se lo lee en la temporada de Navidad. Dice el versículo 17: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que Isaías, si usted lee Isaías de principio a fin, mire, Isaías de principio a fin le va a presentar muchas referencias al Mesías. Recuérdese que en el mensaje de ayer decíamos: y despreciado, varón de dolores. Él fue el que llevó nuestra culpabilidad sobre las espaldas. ¿Y quién habló acerca de eso? ¿Quién profetizó sobre eso? ¿Quién profetizó sobre el siervo sufriente? Fue Isaías. Isaías es conocido como el profeta mesiánico, porque habló acerca de que él vendría de una virgen. Habló acerca de él, Señor Jesús. Habló de que su ministerio sería de liberación. Habló en el capítulo 11 que él procedería del linaje de la casa de David. Capítulo 11 de Isaías, el verso 1. Mire lo que dice Isaías 11:1, el que encuentre de lectura. Mire, ahí habla de Isaí. ¿Quién fue Isaí? Fue el padre del rey David. Dios sacaría un renuevo, un retoño, un vástago, dice la Reina Valera. ¿De quién? De la descendencia de Isaí. Y de él venía el linaje de los reyes por su hijo David. Por eso es que Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Y volviendo a las genealogías que hace un rato tocaba. Cuando usted llega a Mateo 1:1, ¿cómo empieza el primer evangelio?
¿Cómo empieza? Mire Mateo 1:1, cómo empieza, para que usted vea la conexión entre las crónicas, la genealogía, los profetas y los evangelios. Mateo 1:1. Lea que tiene Mateo 1:1. Libro de la genealogía. Mire, libro de la genealogía. ¿Por qué Mateo empieza presentándonos un libro de genealogía? Porque él está diciendo a los israelitas, y hoy nos dice Dios por medio de Mateo, que Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Mesías que fue prometido, es el descendiente de la casa del linaje de David, tal como lo profetizó Isaías. Y nos dice que él era el Mesías. Jesús, cuando empezó su ministerio, llegó a Galilea, a Nazaret. Dice que cogió el libro del profeta Isaías y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Pero siguiendo Jeremías también nos va a presentar algo acerca del Mesías. No tanto como el profeta Isaías, pero habla acerca del Mesías. Pero mayormente él se enfoca sobre la nación de Judá, porque la nación iba a ser llevada en cautiverio. Y Jeremías lo vivió. Él vivió el cautiverio. Él fue perseguido por decirle al rey de Jerusalén, al rey de Judá, que diga, la capital era Jerusalén: arrepiéntanse, ríndanse ante los babilonios. El mensaje parecía que era desalentador: ríndanse. Pero ya Dios había dicho a muchos siglos atrás que si Israel se dejaba llevar por el pecado, él levantaría una nación extranjera y los llevaría en cautiverio. Y en el tiempo de Jeremías esa palabra se cumplió. No era un mensaje fácil. Jeremías, por traer ese mensaje, fue llevado en prisión. Pero Jeremías también dijo una cosa: van a pasar 70 años en cautiverio, y después de 70 años un remanente regresará. En otras palabras, Israel no va a ser destruido, porque por la misericordia de Jehová, como luego él escribe en el libro de Lamentaciones, porque Jeremías escribe 2 libros, por eso es que usted encuentra Jeremías y Lamentaciones, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Somos infieles, Él permanece fiel. No significa que debemos seguir siendo infieles, sino que como imitadores de Dios aprendamos a ser fieles. Porque si para los infieles hay misericordia, para los fieles hay gracia, misericordia y multitudes de bendiciones y promesas. Luego tenemos a los profetas Ezequiel y Daniel. Los dos fueron contemporáneos y ellos, aunque eran israelitas, profetizaron en Babilonia. Recuérdense que el pueblo fue llevado en cautiverio. Y estos dos profetas, que eran jóvenes en aquel tiempo, tal vez Daniel tenía sus 14, 17 años, fue llevado en cautiverio. El uno estaba en la ciudad, Ezequiel. El otro estaba en el palacio, Daniel. Y Ezequiel, igualmente que Jeremías, le decía al pueblo: este cautiverio es por nuestro pecado, vuélvanse a Dios. Pero también le decía: hay esperanza, hay esperanza. Un día vamos a regresar a Jerusalén, tal vez nosotros, pero sí nuestros hijos. Entonces nuestro deber es que hoy le digamos a la futura generación: lo que sucedió es a consecuencia del pecado de mis antepasados y de mi propia rebelión. Pero hoy me humillo, me vuelvo a Jehová y les incentivo a ustedes, hijos, a que cuando ustedes regresen a Israel, regresen con temor de Dios, porque ustedes van a ser el futuro remanente. Esa era la palabra de Ezequiel, una palabra de juicio, sí, pero el castigo de Jehová es para nuestro propio bien. Daniel, aquel hombre que reveló sueños de reyes a futuro. Por eso es que los profetas a veces eran consultores de los reyes. Habían reyes que buscaban, por ejemplo, si usted va a la historia de David, David era amigo de un profeta llamado Natán.
Pero a veces los profetas tenían que confrontar a los reyes. El profeta Natán confrontó al rey David. Le dijo un día: Rey David, quiero hablarle acerca de un tema. Mire, había un hombre que tenía cientos de ovejas. Era un hombre muy rico. Por otro lado, había un vecino suyo que tan solo tenía una sola oveja. Un día el rico recibió una visita. ¿Y qué hizo el rico? Fue y se cogió la oveja del pobre y la mató y se la comió para darle a su visita. Cuando el rey escuchó eso, dijo: ese hombre es digno de muerte. Sí, es digno de muerte. Tú eres aquel varón. Yo te di el reino, dice Dios. Te di esposas, tienes reinas, mujeres hermosas. ¿Por qué te empecinaste en tomar la mujer de Urías, Eteo? Dios hablaba y sigue hablando a través de sus profetas. No es un mensaje fácil de los profetas. Decirle al hermano, o al pastor, o al líder, o al que diezma: usted está en pecado. Ay, es que si le digo que está en pecado, ya no va a diezmar. Y se necesita el diezmo del pecador. Todos somos pecadores. No es por nuestro diezmo que somos salvos, somos salvos por gracia. Pero a veces Dios tiene que confrontarnos con nuestro pecado. Y la Biblia toda nos confronta con nuestro pecado. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando usted cierra el libro de Apocalipsis, usted va a ver que dice el libro de Apocalipsis: no puede entrar ni el fornicario, ni el mentiroso, ni el idólatra, ni este, sino que todos ellos van a ser lanzados en el lago de fuego. ¿Eso es para que tengamos miedo? En parte sí. Pero no solamente para eso, es para que nos volvamos a Dios de íntegro corazón y nos apartemos de toda iniquidad. Dios es santo y se merece un pueblo santo. El mensaje de los profetas era un mensaje que invitaba a que el pueblo se vuelva a Dios. Pero era un mensaje que buscaba que el pueblo se despierte para que sean restaurados. No podía haber restauración sin reconciliación. Recuérdense que ayer hablábamos de la reconciliación entre Dios y los hombres. La restauración, la esperanza, esa esperanza que el pueblo decía: un día vamos a volver, pero solamente si el pueblo se despertaba. En otras palabras, si el pueblo se volvía a Dios, si el pueblo se arrepentía, si el pueblo se avivaba. Era necesaria, primeramente, que el pueblo se despierte, que el pueblo se avive a través de las Escrituras. Y para eso estuvieron los profetas mayores, pero también los menores. Luego de Daniel vienen 12 profetas. Y brevemente lo vamos a dividir en 4 grupos. Los profetas del reino del norte: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel mayormente trajeron un mensaje para el sur, para Judá. Yo supongo que usted tiene que conocer la Biblia. Recuerde que el reino de Israel se dividió en 2, el norte y el sur. Dios también habló para los reyes del norte. Lamentablemente en el norte todos los reyes fueron pésimos. En el reino del sur hubo sus excepciones. Hubo buenos reyes, hubo pésimos reyes y hubo reyes mediocres. Pero Dios habló tanto para los del norte y para los del sur. En el norte habló con 2 profetas, Oseas y Amós, que cuando usted empieza los libros conocidos como los profetas menores, después de Daniel viene Oseas. Y mire lo que pasó con Oseas. Pero primeramente quiero hablar de Amós. El libro de Amós nos presenta juicio, pero también la promesa de esperanza. Hay un hermoso libro que se llama Amor Redentor, escrito por una escritora francesa americana, llamada Francis Ryan, algo así. Bueno, esta escritora, ella era una escritora secular, vino a los caminos del Señor y se enamoró de un libro llamado Oseas. Y en base a ese libro escribió un libro que hoy se ha hecho esta película. Ese libro se llama Amor Redentor. ¿De qué trata tanto el libro Amor Redentor como el libro de Oseas? De un hombre llamado Oseas. Oseas, Dios le dice: mira esa prostituta, anda y cásate con ella. ¿Cómo? ¿Con una prostituta? Sí. ¿Pero por qué, Dios?
Porque así es mi pueblo Israel, es como una prostituta, que hoy anda con este ídolo, mas yo, a pesar de sus infidelidades, yo lo sigo o la sigo amando a la nación de Israel. Y así ocurre con el protagonista de la novela Amor Redentor, se enamora de una prostituta. En un texto dice Dios: Señor, preséntame a aquella mujer para que yo la ame como tú amaste a tu iglesia. Y un día caminando, porque la historia es ambientada en el oeste americano, se encuentra con una joven, de la cual inmediatamente se enamora, pero llega a conocer que era una prostituta. Pero él insiste y le habla de Dios. Esta chica desde muy niña había sido maltratada, había sido abusada, no quería saber nada de Dios. Pero a través de ese hombre ella conoció no el amor de un hombre, sino conoció el amor redentor de Cristo. Y esa joven fue atraída con cuerdas de amor, como dice el profeta Oseas, y fue atraída a los brazos de Dios. Y un día esa mujer fue transformada. Así mismo hace Dios con nosotros. Nosotros que éramos infieles, pecadores, Él nos atrae con cuerdas de amor. Así lo dice el profeta Oseas. Vayamos a Oseas, mire lo que nos dice Oseas. A veces uno dice: ¿para qué voy a leer al profeta Oseas? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Pero no desperdiciamos nuestro tiempo, sino que, como dice Oseas capítulo 11, el verso 4, dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Quiero explicar brevemente esto de cuerdas humanas, cuerdas de amor. Porque si usted lee el capítulo 6, va a ver que es como Dios, es como que si Dios toma la figura paternal y dice: yo soy como un padre que ama a su hijo. Un hijo que está siendo torpe para caminar. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Le amarraban unas pequeñas cuerditas, unas pequeñas soguitas, y lo hacían que se impulsen, lo hacían que ellos se sostengan de algo, y comenzaba el niño a caminar. Es como lo que hoy pasa con las personas que tienen el pie plano. No pueden caminar bien, se les pone un zapato de tipo ortopédico. Yo he utilizado ese zapato, pero dice que al principio este zapato es molestoso. Pero si el niño o aquel que tiene este defecto lo utiliza, va a mejorar. Me hace recordar la película de Forrest Gump, donde Forrest Gump al principio tenía un problema en sus piernas. Le ponen unos aparatos y después se transforma en un tremendo corredor. No sé si eso pase o no pase, pero mire, Dios nos atrae ¿cómo? Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Esos son parte de los profetas menores. Pero siguiendo, luego usted va a encontrar a otros profetas. Tal vez usted encuentre al profeta Abdías, que tiene un solo capítulo. Viene Oseas, Amós, Abdías. Abdías, un solo capítulo, y este capítulo no tiene nada que ver mucho con Israel. Este libro tiene que ver con la nación de Edom. Tres profetas, su mensaje o sus libros tratan de un mensaje a otras naciones. Estos son Abdías, Jonás y Nahum. Abdías le habló a los edomitas. Le dijo: mire, ustedes se portaron mal con Israel. Dios va a hacer una justa retribución. Dios los va a juzgar porque ustedes no se han arrepentido. El juicio va a ser con ira porque ustedes actuaron sin misericordia. ¿Qué nos enseña el libro de Abdías? Que aprendamos a ser misericordiosos. Porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios misericordioso. Dios contiene su misericordia con el que no es misericordioso, pero actúa con mayor misericordia y con mayor amor con aquel que es misericordioso. Si Él es misericordioso, seamos misericordiosos. Luego tenemos al profeta Jonás. Dios dice la historia. El otro año estudiamos a Jonás, todo el libro de Jonás. Y uno dice: la historia de el que fue tragado por la ballena. La Biblia no dice en ningún momento que fue tragado por la ballena. Fue tragado por un gran pez. Pero este mensajero fue a Nínive, y el mensaje fue: Nínive, de aquí a 40 días serás destruida. ¿Qué hicieron los ninivitas de aquella generación? Se arrepintieron, se volvieron a Dios, y Dios, ¿qué hizo? Los perdonó. Nínive no fue destruida, pero pasaron como 60, 70 años.
Y ahí viene otro profeta también a las naciones, el profeta Nahum. El profeta Nahum también le habla al niño. Pero ya ahora no, que de aquí a 40 días va a ser destruida, sino ya viene la destrucción. Y la destrucción no va a parar. ¿Por qué? Porque sus antepasados se arrepintieron. Pero ustedes, esta nueva generación de ninivitas, han sido peor que sus antepasados. La Biblia dice, y eso veíamos la semana pasada, lo que dice el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigan al corazón qué Dios espera de nosotros. Tal vez usted tuvo un mal padre, una mala madre, malos antepasados. Usted va a ver en su árbol genealógico, dice: mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue un asesino en serie, me escondo. Alguien se puso a investigar sobre sus antepasados y descubrió que un antepasado de él había sido un pirata, un pésimo pirata, un mal pirata. Siguió rebuscando a ver si por si acaso algún antepasado descubrió que había tenido otro descendiente que había sido un ladrón. Comenzó a seguir escarbando y cada vez encontraba peor y peor. Y un día estaba tan triste, tan deprimido por lo que había conocido, y se veía a sí mismo y encontraba que tenía futuro. Se encontró con un pastor y le dijo: Dios quiere hacer contigo una nueva historia. Tú no tienes por qué seguir el camino de tus antepasados. Dios ha trazado para ti un nuevo camino, y ese nuevo camino se llama Jesucristo. Pero los ninivitas, esta nueva generación de ninivitas, no aprendió lo de sus antepasados y vino la destrucción. Por eso es que Abdías, Jonás y Nahum son profetas que fueron con un mensaje a los gentiles, un mensaje de juicio, pero si se arrepentían había esperanza. Hoy, por medio de Jesucristo, el mensaje del Evangelio se ha extendido a todas las naciones gentiles, a todas las naciones de la tierra, para que aquellos que estaban en tinieblas, luz les sea resplandecida. Luego, finalizamos con dos grupos de profetas. Los profetas que fueron antes del exilio, antes del cautiverio, como Miqueas, como el profeta Sofonías. Ellos igualmente hablaron de juicio y de esperanza. Despiértate, Israel, le decían. Entre ellos quiero resaltar a un profeta, el profeta Joel. Miren lo que nos dice Joel en el capítulo 2. Joel está después de Oseas. En el capítulo 2, el verso 28, dice así: y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán futuro, vuestros hijos y vuestras hijas. Recuérdense que les dije que los profetas todavía se mantienen. Y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hoy muchos dicen, Dios habla a través de sueños y visiones, que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, cuando ocurrió el día de Pentecostés, eso que en casa lea, Hechos capítulo 2, el día en que nació la iglesia, como muchos dicen, el día que descendió el Espíritu Santo de una manera sobrenatural sobre la iglesia, donde 120 hablaron en nuevas lenguas, dijo el profeta, el apóstol Pedro: este es lo que dijo el profeta Joel. En otras palabras, él señaló a Joel porque empezaba a darse cumplimiento esa profecía. Los postreros tiempos, los tiempos finales, ¿desde cuándo son? Desde ese momento hasta ahora. Hoy estamos viviendo los postreros días. Los postreros días no solamente son juicio, los postreros días también es derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué hacer cuando yo tengo un sueño y me quedo con dudas? ¿Será que esto Dios me está dando? Primero, doble rodillas. Hable con Dios. Trate su tema con Dios. Segundo, vaya a las Escrituras. Tercero, hable con su pastor, con un hombre de fe, con alguien que teme a Dios de todo corazón. Y sea paciente, porque si esto es de Dios, Dios lo va a confirmar. Dios lo confirma de muchas maneras. Puede ser por medio de otro sueño, puede ser de una predicación,
muy probable puede ser que usted al abrir las escrituras encuentra lo que Dios le estaba diciendo a través de ese sueño, por medio de las circunstancias. Dios sigue hablando. Eso sí, lo que Dios está hablando o lo que Dios hoy habla ya no es revelación doctrinal. Todo lo que es referente a doctrina, Dios no va a decir, bueno, yo dije antes que yo aborrecí el divorcio, hoy estoy cambiando de parecer. No, hoy día me parece que podemos hacer. No, yo decía antes que el pecado de la homosexualidad es aborrecible. No, hoy yo lo miro como yo soy amor, no amémonos uno que entre nomás. Sí, Dios quiere que el homosexual venga a la iglesia, pero para que sea transformado. Porque el homosexual, como el violador, como el asesino, necesitan de la extraordinaria gracia de Dios. Extraordinaria gracia que, como hace un momento cantamos, a un vil pecador salvó. Sublime gracia que a un infeliz salvó, decía John Newton. Volviendo, tenemos a los profetas del post-exilio, antes del exilio, del preexilio, antes del exilio como juez. Pero mire lo que nos dice otro profeta antes del exilio. Y esta es una palabra de esperanza. Vayamos al profeta Sofonías. Sofonías está después de Miqueas, Nahum, Habacuc. Mire, Sofonías. Y luego vamos a ir a Habacuc, porque Habacuc no podemos pasarlo por alto porque es un hermoso libro Habacuc. Pero mire lo que nos dice en el capítulo 3 de Sofonías, el verso 17. Hermana Shirley, denos lectura, 3:17 de Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con canto. Mire, ¿qué le está diciendo Dios? Jehová está en medio de ti, ¿cómo está? Poderoso. Como poderoso Salvador. Él se gozará sobre ti, Con alegría, callará, digamos, se regocijará sobre ti con... cánticos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios nos cambia. Como un padre ve a su niño llorar y comienza a cantarle una canción. Nuestro Padre Celestial nos canta con cánticos de amor. Con cuerdas de amor nos atrae y con cánticos de amor. Ay, no voy a leer al profeta Sofonías. Se está perdiendo esta maravillosa promesa. Y mire cómo es Dios. Dios no la pone al principio, Dios la pone en el último capítulo. Ya te leíste todo lo que dice el juicio y todo lo que yo estoy tratando con mi pueblo, pues sí. Hay juicio, pero también hay misericordia y hay cánticos de amor. A veces nuestra fe tambalea. A veces vemos que los malos prosperan. Vemos que la nación cae en manos de perversos. Y decimos, ¿y por qué? Y no que Dios les amó. Pues el profeta Habacuc también tuvo algo así. Le dice a Dios, Señor, la nación de Judá se está yendo al pecado. Sí, tranquilo, yo ya lo sé. Voy a traer a los caldeos, nación perversa, nación sanguinaria, para tocar el corazón. Señor, tú vas a traer unos peores que nosotros. No te entiendo, Dios. ¿Cómo tú al malo castigas con uno que es más malo? Para que usted sepa, Satanás, el más malo de la historia, es un siervo de Dios. Está al servicio de Dios. No crea que Dios no tiene control sobre Satanás. Dios tiene control sobre toda la creación. Y aún Satanás es un siervo al servicio de Dios. Es un siervo malo, sí. Un siervo infiel, sí. Pero él no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Y si Dios utiliza a Satanás mismo para que el hombre que fue llevado al pecado por Satanás, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No estoy diciendo que Dios envía el pecado. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Con Satanás o sin Satanás, el hombre tal vez iba a pecar. Sí, es verdad. El instrumento fue Satanás, la serpiente. Pero todos pecamos. Y a veces tenemos dudas. Decimos, ¿por qué Dios actúa así? Y conocemos historias que nos desgarran. Hace unos años atrás, Netflix creo que sacó una historia acerca de un niño. Un niño que su madre lo arrancó de los brazos de su padre. ¿Y para qué? Para que con la pareja actual lo golpeaban a ese niño. Un niño de unos 7, 8 años. Si usted puede ver, aunque es
Muy fuerte ese documental. A ese niño le ponían los cigarros y el padrastro y la madre se los ponían ahí todo caliente, todo se lo ponían en la piel. A ese niño lo mataron a golpes. Cuando llegó a la sala del hospital, los doctores se quedaban sorprendidos porque encontraron más de 200 fracturas en el cuerpo, fisuras y fracturas en el cuerpo de ese niño. Y usted puede decir, ¿y por qué Dios permite eso? Porque el mundo se ha ido tras el pecado. Y porque Dios no opera por fuerza, sino es a través de su Espíritu. Pero cuando todo parezca perdido, cuando los fundamentos estén destruidos, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios, porque como dice Habacuc, estábamos en Sofonía, retroceda 2 páginas. Dice el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá. Y queda de responder tocante a mis quejas. Jehová me respondió, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Aunque tardare, espéralo. A veces usted tiene duda, espere en Dios, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se llena de orgullo. Ese es el fin. Un día vendrá el juicio sobre el que su alma se llena de orgullo. Mas que dice, mas el justo por su fe vivirá. Dios quiere que usted, que ha sido justificado, camine por fe. Entonces, ¿qué va a pasar? Vaya al capítulo 3 de Habacuc, verso 17. Usted va a encontrar una de las mayores declaraciones de fe. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de los olivos, los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, decía el profeta, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza. Cuando parece que ya no tenemos fuerza, como decíamos hace un rato en alabanza, Rey sobre toda enfermedad, Rey sobre toda circunstancia, tú eres Rey sobre todas mis batallas. Asimismo está diciendo el profeta Habacuc, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hacen dar. Dios lo hace que el que está caído lo lleva a las alturas, como un águila lo hace remontar, como decía el profeta Isaías, que como el águila te remontarás, tendrás nuevas fuerzas, caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. Usted en nuevas alturas tiene una perspectiva a la mirada, a la perspectiva de Dios. Pero lea los profetas. Hoy, hasta ahí vamos a hacer un alto. Hemos visto la primer parte de este mensaje. Y si Dios permite, la próxima semana estaremos cerrando este mensaje donde vamos a tocar a los profetas, a los últimos profetas como Malaquías, como Zacarías, como Ageo. Pero también vamos a ver el más hermoso libro que tenemos cerrando las Escrituras. Un libro que nos habla de Cristo y nos dice, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el libro de Apocalipsis. Pero recuérdese, las profecías despiertan y trazan esperanza. Amén.